Muy bien, pues queridos hermanos y hermanas, tal como acabo de decir hace un momento, no entramos hoy en el capítulo 4 de esta epístola de los romanos, porque de algún modo creo que era insuficiente algunas cosas que dije sobre el pasaje del capítulo 3, 21 al 31. Y es un pasaje que merece que nos detengamos por lo menos en esta media hora o más o menos, para que podamos profundizar un poco más en el mensaje que nos está dando aquí el apóstol Pablo. Todos recordamos precisamente que este capítulo 3 está directamente dedicado a declarar, por una parte, la rectitud de Dios, lo que llama también aquí traducido la justicia de Dios, que se refiere a la rectitud espiritual, moral, etc. Y también, por otra parte, descubrir y denunciar lo que ya sabemos por los primeros capítulos, que no hay justo ni aun uno. Es decir, que tanto si es gentil como si es judío, unos por una causa, otros por otra, en el sentido de que cada uno tiene su medida de luz y de conocimiento, y cada uno ha vivido en una diferente forma de cultura religiosa, pero unos y otros pues están bajo el juicio de Dios. El judío porque tiene una ventaja que se le va a tornar no diría yo en desventaja, pero que se le va a tornar en mayor responsabilidad. El judío tiene la responsabilidad de que ha recibido la palabra de Dios, los oráculos de Dios, la revelación escrita en la ley sobre todo. Pero también porque el judío ha vivido los privilegios de la providencia de Dios, del cuidado providencial de Dios, desde el momento en que Dios llamó a Abraham y hasta el fin de los tiempos, pero concretamente hasta este momento que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y por el otro lado están los gentiles, de los que ya sabemos que aunque no tienen la ley escrita en papel, no la tienen dada como los judíos la habían recibido, sin embargo no están carentes de conocimientos. Hay una ley escrita en el corazón y en la mente, una ley escrita en el mismo universo, hay toda una serie de revelaciones que Dios ha dejado para toda la humanidad, y ellos, aun sabiendo esto y denotando esa ley, qué clase de Dios es verdaderamente, sin embargo, ellos se habían torcido y desviado al culto, a los ídolos y a toda clase de formas de vida que eran impías. De manera que eso ya quedaba denunciado en los primeros capítulos, y por eso, claro, llegábamos al momento en que se pronuncia esa sentencia del apóstol de que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esto que está en el capítulo 3 ya, versículo 9 en adelante, es una sentencia demoledora, y hemos hablado de eso ya, pero que conviene nunca olvidar esto, porque fácilmente nuestra manera de pensar se desvía hacia los méritos de las obras, hacia la justificación delante de Dios, o sea, a la exoneración y diríamos, al ser declarados inocentes por las obras que hayamos hecho, o por el carácter, el mérito de las obras. Eso es un gran error, por supuesto. El apóstol va a combatir esto aquí, en otros lugares, como la carta a los Gálatas, por supuesto, pero también, en cierta manera,
en la carta a los Hebreos, porque son las 3 cartas donde el apóstol, por un lado, envía fuera de toda justificación la idea de que nuestras obras son meritorias, y por otra parte lo que hacen esos textos que he mencionado, por otra parte ensalza el mérito de la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo y su persona, por supuesto, porque la obra tiene mérito en base a lo que es su persona, en su divinidad y en su humanidad, en su perfección. Y allí, en estos lugares, lo que se va a hacer es, después de echar por tierra toda idea de mérito, de posible, diríamos, ventaja o de posible valor de las obras que hacemos, pues declarar que no hay justo ni a un uno. No existe ninguna forma ni fórmula para ir por ese camino. Bien, ahora pues las obras, dice que en el versículo 20 decía, capítulo 3, 20, que por las obras de la ley ninguna carne, o sea, ninguna persona será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Efectivamente, allí donde hay ley está la posibilidad del pecado. ¿Por qué? Pues porque la transgresión de la ley, eso es el pecado. ¿Os acordáis del texto del apóstol Santiago que dice que precisamente que el pecado es la transgresión de la ley? De manera que la principal misión y el principal valor que tiene la ley es la de revelarnos nuestra condición de pecadores. A menos que actuemos como los antiguos judíos, particularmente en el campo de los fariseos, donde habían tomado la ley como el camino de salvación y se esforzaban y se esmeraban en el cumplimiento de la misma. Pero aquí está muy claro, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Adán y Eva tenían una ley comprimida en un mandamiento, la obediencia a Dios, de respetar unas instrucciones. Esa ley era muy clara, era una ley evidente para ellos, pero aún así la transgredieron. Y ahí inmediatamente viene la noción del pecado. La transgresión de la ley, del mandamiento de Dios, ahí está el pecado. Y por lo tanto está la deuda con Dios. Estamos en deuda. Y para saldar esa deuda nos encontramos con la tragedia de que esas mismas obras no sirven, no justifican al pecador. De manera que nos encontramos ahí en un círculo vicioso de donde es imposible salir, porque por la ley es el conocimiento del pecado, y de hecho es el pecado mismo, la naturaleza del pecado es la transgresión de esa ley, mientras que por otro lado la ley no nos provee de ninguna fuerza ni nos da ninguna solución para justificarnos delante de Dios. La ley tiene un recorrido muy corto. La ley tiene, diríamos, una aplicación muy concreta. Y eso es precisamente manifestar nuestro pecado y, por el otro lado, abrir nuestros ojos en el sentido de que para recurrir a la misericordia de Dios hemos de ir a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único que cumple la ley perfectamente y que además nos traslada el valor y el mérito
de ese cumplimiento y lo hace gratuitamente. Esa es la gran sorpresa que podemos recibir en las Escrituras, porque todos estamos de acuerdo que al leer el Antiguo Testamento y ver las reglas minuciosas, las reglas tan cargadas de obligaciones, de deberes, la amenaza latente que hay cuando leemos la ley. Porque no es que la ley sea algo horrible o algo que espante, sino simplemente que la ley exige eso para ser cumplida. El salmista muchas veces habla: cuánto amo yo tu ley. Y ahí tenéis ese Salmo 119 que dice maravillas de la ley de Dios, y uno podría pensar, ¿cómo se puede decir todo eso de la ley de Dios? El Salmo 119, tantas alabanzas y tantas cosas tan positivas, tan maravillosas de la ley de Dios. ¿Cómo se puede decir eso y al mismo tiempo decirnos que por la ley es el conocimiento del pecado? Es decir, que dentro de la ley están los elementos necesarios y suficientes para revelar, manifestar nuestro pecado. Y esa ley tan maravillosa luego se convierte en nuestra acusación, naturalmente. Así que recordemos las palabras del Señor: con que habéis comido del árbol que yo os prohibí, porque habían otros árboles y había otras bendiciones que Dios había puesto para ellos en el huerto del Edén, pero había de un árbol en el que no podían comer. Y esa es la primera transgresión. Y ahí se desmorona completamente la idea, la hipótesis posible de que el ser humano, con sus propias obras, pudiera conseguir la justificación de Dios, es decir, el perdón de Dios. Eso ya no es posible. Se ha terminado ese camino, está cegado, está completamente bloqueado, y ahora se nos dirige a través también de la ley. La ley continúa ahí haciendo su función de ser una luz y de ser un elemento de revelación del carácter de Dios, y por lo tanto nosotros tenemos que encontrar otro medio que no sea la propia ley, porque de ella no podemos esperar la salvación. La salvación viene de la obra, de la persona de Jesucristo. Bueno, por eso dice, ahora, aparte de la ley, versículo 21, 3:21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, se refiere a la ley de Moisés, claro, y los profetas. La justicia divina, importante siempre la rectificación o la aclaración, la rectitud divina. Porque cuando leemos justicia, estamos pensando en aquel que está haciendo de juez. No es esta, en este momento, no es esa la cuestión. La cuestión es decir, hay un Dios eterno que es recto, esta es la idea, que es recto, que es perfecto en su espíritu, y que por tanto Él puede ejecutar sus sentencias, su justicia. Pero a nosotros lo que nos importa es que es la rectitud de Dios mediante la fe de Jesucristo o de Jesús el Mesías para todos los que creen, porque no hay distinción alguna. Es decir, lo que Dios nos va a imputar, lo que Dios nos va a trasladar a nosotros y abonar en nuestra cuenta es la rectitud divina. La rectitud divina. Justicia en un sentido muy amplio, también, claro está. Estamos hablando de
de justicia, pero no solamente de cuando Dios actúa como juez, o cuando Dios hace justicia, sino justicia como rectitud. Es decir, estamos hablando de la recuperación de lo que se perdió en Edén, en el primer pecado. ¿Cómo se recupera eso? Se recupera no porque nuestras obras puedan acumular méritos, sino que se recupera porque Dios nos imputa, nos traslada, nos abona en cuenta en la rectitud suya, en la persona misma de Jesucristo también, como ser humano, verdadero. Por lo tanto, la justicia divina o la rectitud divina mediante la fe en Jesús el Mesías, o la fe de Jesús, como dice esta preposición aquí, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna. De forma que es, como vendrá a decirnos al final de la página de nuestra Biblia, el versículo 28, sostenemos entonces que el hombre es declarado justo. Fijaos, es declarado justo, no es transformado en justo mientras estamos aquí en este mundo. Ya hablaríamos de qué ocurre después de nuestra muerte, pero mientras estamos con los pies en la tierra, como personas que han sido justificadas, o sea, declaradas justas, eso sirve para que Dios nos acoja en el día de su juicio y diga: este es un justo, yo lo he declarado justo. Esto es interesante. Unas palabras de Martín Lutero, que también sobre este pasaje, este capítulo, pues él dice sus cosas. El versículo, precisamente, el versículo 28, dice: porque mantenemos y confesamos que el ser humano es un pecador ante Dios. Y reconocemos y afirmamos, concluimos de aquello que ha sido dicho anteriormente, de que el versículo 26, de que el ser humano es justificado al que es de la fe de Jesús, que el ser humano es justificado, reconocido recto, como recto, delante de Dios. Fijaos en esto, ¿no? Reconocido como recto delante de Dios, sin la ayuda o la necesidad de las obras de la ley. Una vez que entramos en el camino de la fe en Jesucristo, abandonamos totalmente el camino de la justificación por las obras o el mérito de aquello que puede hacernos a veces estar orgullosos de nosotros mismos o ufanos porque pensamos que nuestro camino ya está asegurado por medio de esas obras. Así que pregunta: ¿es que es Dios el Dios de los judíos solamente? Es que no es Dios de los gentiles, sí, de los gentiles, de aquellos que creen, de aquellos que creen. Así que, puesto que Dios es uno, declararán en el versículo 30, Dios es un solo Dios, uno y el mismo para todos, justificará a los circuncidados, o sea, a los judíos, según la carne, por medio de la fe, no por obras. Fe que por misericordia se les va a regalar, se les va a entregar, para que crean en la promesa. Dice: con misericordia regalada, dada a ellos. Así que
Dice, y el versículo 31 que dirá, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Entonces dice, por estas palabras quitamos, retiramos, despreciamos la ley, como dirían los hombres necios, por la fe, como diciendo, la fe destruye la ley, de ninguna manera, porque es buena y es justa. Por el contrario, sostenemos la ley, la ensalzamos la ley, porque a través de la fe y de la gracia se cumple, se ha cumplido en realidad en la persona de Jesucristo, y así ha sido ratificado y confirmado. De la misma manera que la ley de los hombres es firmemente establecida y fortalecida cuando se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ley no ha venido nunca a destruir. Es decir, aunque a veces leemos algunas expresiones de lo viejo y lo nuevo, y que se quita lo viejo para poner lo nuevo, etc., la ley no ha venido para ser destruida. Jesús lo dirá claramente, que yo no he venido a derogar la ley, no ha venido a destruir la ley, ha venido a cumplirla. Y ese cumplimiento de la ley es lo que nos ha sido imputado a nosotros, y tenemos con esto el favor de Dios. Bien, es una cuestión que Lutero trata mucho, por supuesto, en esta carta y en la carta a los Gálatas, también de una manera más concreta, porque el problema en Galacia era ya de la lucha, el enfrentamiento entre cristianos, gentiles y judíos. Y ahí sí que se hacía en una parte y en la otra, en un bando y en el otro bando, se hacía valer, cada uno de ellos hacía valer el mérito de lo suyo. Pues unos decían, nosotros creemos, y los otros decían, pero nosotros cumplimos. Y ahí estaba el choque, ¿verdad?, que venía entre los que proclamaban su fe y otros los que proclamaban sus obras. En realidad, ya algún día hablaremos de esto, ninguno de los dos andaba bien, porque también la persona que blasona y presume de fe es la primera que falla también en las obras. Santiago el apóstol ya lo reconoce en la pugna que había también en esa carta que él escribe entre la fe y las obras. Es así, por desgracia, muchas veces se toma como excusa el tener mucha fe y no se es capaz de presentar los frutos o las obras del Espíritu en la vida de una persona. De manera que es muy sencillo todo esto, porque la recapitulación de todo esto es: la fe tiene su papel, ha cumplido su papel también, las obras tienen el suyo, y es necesario que fe y obras estén juntas, porque la fe nos la da el Señor mismo. Y las obras también, porque las obras son una manifestación de la santificación, de la obra de Dios en el corazón de cada uno. Y ambas cosas están aquí. Pero a la hora de ser declarado justo, las obras no tienen participación en eso. Dios declara justo por su buena voluntad, por el decreto de su elección, por su soberanía, porque así le place y no tiene que dar cuentas a nadie, y declara justo a uno, pero no al otro, a Jacob y a Esaú. Y ahí tenemos la diferencia, ¿verdad?, cómo Dios
opera y actúa en caminos y formas en que nosotros no comprendemos. Bien, entonces, este pasaje podríamos dejarlo ya visto un poco. Es importante releerlo, por supuesto, porque, claro, también, naturalmente, aquí, aunque no he mencionado directamente la razón de todo eso, qué valor tiene esa fe que Dios nos imputa, que Dios nos atribuye, nos regala esa fe. Es un don de Dios, no lo olvidemos. ¿Qué valor tiene en realidad? Pues que eso está fundamentado en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su rectitud, de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Que todo eso se sustenta, toda esa obra de salvación, el hecho de que la ley tiene un papel concreto, la fe tiene otro papel concreto, pero todo eso está apoyado en un hecho, y es el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, siempre que pensemos en el valor, en el costo de nuestra salvación, no se nos ocurra pensar en las obras. Y cuidado incluso con la fe, porque la fe es un medio, la fe es un medio de la gracia de Dios, de la gracia, del favor que no merecemos, apoyado en el mérito de la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque aún incluso cuando decimos, sí, somos salvos por la fe, bueno, incluso al decir eso, alguno podría tener el orgullo de decir, es que yo tengo fe. Soy una persona de fe y a lo mejor se está atribuyendo el mérito. Bueno, no habría que ir muy lejos porque eso no es así. Por supuesto, en la Iglesia Católica Romana, que claro, está plagada de la idea del mérito, incluso la fe no se ve, me refiero al público común, me refiero al pueblo común. Otra cosa será lo que algún teólogo diga de un modo u otro, pero la realidad es que la fe la ven casi como un mérito, como una razón para colocarse la medalla de que yo tengo fe, como si hubiera sido un esfuerzo que uno hace o una cualidad especial que uno tiene para tener fe. Y eso no es así. La fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da en algún momento de nuestra vida, y si es fe viva, fe auténtica, no nos dejará nunca y crecerá a lo largo del tiempo, porque Dios va cuidando ese don que nos ha dado. Así pues, entonces, el resumen del capítulo 3, pues dice, hay un solo Dios, el cual declarará justos a los circuncisos a base de fe, o sea, no a base de cumplir la ley, a base de fe, dice el capítulo 3:30, y por medio de la fe a los incircuncisos. Eso aquí aclara de una manera muy clara, muy directa, declarará justos a los circuncisos, o sea, a los judíos, que tenían la pretensión de que era por la ley, por el cumplimiento de la ley. Pero dice, a base de fe, no por la ley. Y a los incircuncisos, a los gentiles, pues a estos directamente por medio de la fe.
no entra, en ese sentido no entrará la ley en la vida de ellos, excepto en que la ley continuará siendo el punto de referencia del carácter moral de Dios. Es nuestro punto de referencia la ley. Para un cristiano la ley sigue siendo algo vivo, no es letra muerta. La ley nos sirve para entender el carácter de Dios. Y por lo tanto, por eso dirá, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No, dice, no, de ninguna manera, confirmamos la ley. Y la ley de Dios sigue teniendo un papel fundamental. Es una revelación del carácter de Dios. Es una muestra del camino que debemos seguir. No buscando nuestra justificación, porque ya la tenemos. No tampoco para cumplir la ley como antes de la venida de Jesucristo. La ley ya no está como manual de conducta, está como referencia, repito, del carácter de Dios. Hemos de descubrir la idea de lo que es el amor, la verdad, la justicia, la paz. Todo eso lo podemos encontrar en la ley, incluso ampliando la ley a todos los demás libros revelados. O sea que no hemos invalidado la ley. Eso es lo que nos dice, no, la confirmamos, pero ahora en la función que le corresponde. Esa es la cuestión que para nosotros... Por eso, leer el Antiguo Testamento es muy importante. Y claro, hemos de leerlo con sabiduría, saber que estaba dirigido a un pueblo que estaba sujeto a la ley y que nosotros no estamos hoy ya sujetos a la ley. Pero aunque no estemos sujetos a la ley, como la carta a los Gálatas se cuida de decirnos, pues nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la ley. Como vosotros os acordaréis de las grandes y preciosas palabras del salmista cuando él habla de la ley. Cuán bienaventurados son los de conducta intachable. Fijaos, conducta intachable no quiere decir tener la perfección de Dios, sino aquel que se esfuerza y aquel que quiere adaptar su vida a la ley de Dios, a los grandes mandamientos, incluso yo diría al resumen de la ley de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque la sustancia de la ley es esta: amar a Dios de todo tu corazón, amar al prójimo como a ti mismo. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. En verdad no hacen iniquidad porque andan en sus caminos. O sea, todo es una cuestión de conducta. Andan en sus caminos. Tú nos has encomendado tus preceptos para que sean muy guardados. Cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Entonces no me avergonzaría al contemplar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos preceptos. Guardaré tus estatutos, no me abandones del todo. O sea que estos son los sentimientos de una persona. Entonces, el salmista dice esto, naturalmente guiado por la obra del Espíritu de Dios y su inspiración, pero expresa el pensamiento de un ser humano con respecto a la ley. Y así podríamos, ¿verdad?, en todo porque siempre aquí está invocando la miseria de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios,
no se considera superior a nadie. Dice, la ley es una maravilla, pero Señor, dame fuerza, dame valor para que pueda andar en ella. Muy bien, así que ahí dejamos esto. Y muy poco ya, muy breves minutos, entramos en el capítulo 4, porque va bien. El apóstol ahora nos empuja hacia atrás en la historia. Está hablando de la ley, por lo tanto está considerando la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Pero ahora en el capítulo 4 de repente nos saca la figura de Abraham. Y es que la figura de Abraham es algo verdaderamente excepcional. Y es el mejor ejemplo que podemos dar para combinar las dos cosas que estamos tratando. ¿Qué ocurre con los que no tienen ley y qué ocurre con los que sí que tienen ley? Que al final hemos resuelto ya que, bueno, no importa. Todos han de ser justificados o declarados justos, bueno, todos, no digo universalmente, quiero decir, de un grupo y de otro grupo, los elegidos de Dios lo serán por gracia. Tanto si es judío como si es gentil. Al judío las obras no le sirven para su justificación. Al gentil su ignorancia tampoco le sirve, porque Dios también lo va a juzgar según la luz que ha recibido. Y aquí, en el caso de Abraham, nos vamos a encontrar a alguien que precisamente es un ejemplo de lo que ocurre en estos dos grupos. Porque Abraham empieza por presentarse, bueno, la Biblia nos lo presenta, como un gentil, pero ojo, cuando todavía no hay judíos. Claro, no hay judíos todavía. En ese momento nos va a aplicar el apóstol San Pablo una gran lección diciendo, para que veáis que todo esto es así, aquí tenemos el caso de Abraham, que no era judío, solamente era gentil, pero luego pasó a ser judío, porque Abraham es el primer judío. Dios lo convierte en judío con la práctica de la circuncisión, que a partir de Abraham se convierte en la gran señal del pacto. Dios hace un pacto, establece un pacto con Abraham, lo saca del mundo gentil, ya no es gentil, y lo convierte en judío. Naturalmente, porque la señal de la circuncisión es la señal de que pertenece a un pueblo que comienza con él y con su casa y sus servidores. Y ser judío no es una cuestión de raza ni de otra cuestión material o física, sino que es estar bajo el pacto de Dios. Y por eso San Pablo nos dirá también en algún momento que en Cristo Jesús no hay judío ni gentil. La diferencia se ha borrado. Ya no hay, para Dios no hay judíos y gentiles en cuanto se refiere al camino de salvación. Otra cosa es que todavía existe aquí, hoy en la tierra, un pueblo judío. Y también Dios no se desentiende de eso. Hay promesas, hay una serie de planes divinos, de decretos de Dios. Pero lo que quiero decir es que, desde el punto de vista de lo que es su iglesia, o sea, su gran comunidad, como tenemos que traducir la palabra iglesia, la gran comunidad de Dios está hecha de judíos y gentiles,
Pero he aquí que resulta que Dios los trata a todos igual. No tiene más privilegio el judío que el gentil. Eso nos lo enseñará el apóstol en varios lugares de esta carta, también la carta a los romanos, y también de la carta a los gálatas, por supuesto. Qué maravilla, ¿verdad? Abraham, el personaje más glorioso de todos, más que David incluso, porque aquí comienza el pacto de Dios. Un pacto que es una maravilla, que es una promesa que Dios hace para que en esa promesa todos nosotros encontremos nuestra paz. Y por eso preguntará el apóstol Pablo más adelante, ¿cómo fue justificado Abraham? O sea, ¿cómo fue declarado justo y recto Abraham? ¿Por las obras de la ley? O sea, por alguna obra que Dios le hubiera encargado, porque todavía la ley de Moisés, claro, no estaba todavía promulgada, faltaba todavía bastante tiempo. Pero ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Por obras de la ley? No. Fue justificado por medio de la fe. Porque Abraham creyó a Dios, creyó el propósito de Dios, la promesa de Dios, de que iba a multiplicarlo, de que iba a hacer de él una gran nación, de que iba a venir de un Salvador. Todo eso está incluido dentro del gran pacto de Dios con Abraham. Y por eso el apóstol dice, pues no fue justificado por medio de la ley, sino por medio de la fe. Es más, la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos viene a decir que incluso antes de Abraham, por la fe y no por las obras, iban a ser salvados y justificados y regenerados, toda esa lista desde Abel en adelante, porque eso es el camino de Dios y es la obra de Dios desde el principio de los tiempos. Justificados por la fe, o mejor aún, justificados por gracia, por medio de la fe. La fe es un instrumento. La fe no es la causa de la justificación. La causa de la justificación es la gracia, el amor de Dios, la decisión divina, gratuita, de que Él nos va a declarar justos, a nosotros justos, nos declarará justos en ese juicio suyo sobre el creyente. Y eso por amor. Y si le preguntáramos, ¿y por qué vía, por qué instrumento, por qué forma nos has declarado justos? Él dirá, por la fe, que yo mismo os di, la fe como don divino que nos ha dado. Y así es como entendemos un poco de la soberanía de Dios, que Dios hace aquello que Él se propone sin tener que rendir cuentas a nadie. Que el Señor os bendiga a todos.